Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, que lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Sudamérica. A ustedes que están allá en casa, de igual manera, a la distancia, quienes a través de las redes sociales nos envían sus mensajes, comentarios, opiniones, sugerencias, cordialísimos saludos. De la misma manera, los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias, de los diferentes municipios que hacen posible, que retransmiten esta parrilla de programación del Canal 2 de Digital como es Guanevisión. De igual manera, cordialísimo saludo. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción, a partir de este momento les invita para que nos acompañen en este recorrido con nuestro invitado en el día de hoy. Pues también resaltando a quienes de una u otra manera han hecho historia, han forjado en lo que hoy hablamos de emprendimiento, pero que también como visionarios, ya sea en el arte, ya sea en la cultura, en el deporte, y cuando hablamos también en la parte empresarial, cuando hablamos precisamente de todo lo que tiene que ver la parte socioeconómica, también es importante. Por tal motivo nos acompaña Soy Eduardo Santamaría Gamarra, es pues el heredero, uno de los herederos de aquel empresario, hijo de Zapatoca, pero que toda su labor empresarial la hizo en el municipio de Piedecuesta y la Mesa de los Santos. ¿Cómo no? De recordar a don Zoilo Santamaría Otero. Pues, doctor Zoilo Eduardo, bienvenido aquí a través de Guanevisión, Magazine de Noche. Muchas gracias, Luis. Muy gentil por su invitación. Claro que sí, complacidos de estar aquí. A ver, pues por estos días se viene hablando de la vida y obra, ¿no?, de su señor padre, de Zoilo Santamaría. Vamos a hablar ante todo de eso, en varios escenarios. Hemos tenido la oportunidad en algunos auditorios, en Casa Libro Total, en días pasados ahí en el auditorio Gonzalo Prada Mantilla, del Centro Cultural de Piedecuesta, en fin, todo lo pertinente de lo que el otrora también empresario y visionario pues tenía, sobre todo en la empresa avícola. Pero antes preguntamos, y más de un televidente que tiene en mente ese nombre se preguntará, ¿qué hay de la vida de Zoilo Eduardo, el heredero de Zoilo Santamaría Otero? Bueno, yo trabajo, tengo mi empresa y aparte de eso también soy un deportista, yo no sé si usted ha escuchado mucho, pertenezco a los caminantes de montaña, aunque fue en una época, hoy en día ya no tanto, pero sí duré como unos 15 años haciendo el senderismo. Me conozco todas esas montañas a pie, todo eso. He ido a pie a muchos sitios. Es decir, ahí de ese mismo grupo que anda Pedro Julio Solano, Edgar Aldana, en fin, ya pasan las varias décadas, ¿no?, sí, de claro, caminantes. Claro, yo duré cerca de 15 años ahí y ya son mayores y caminamos, pero o sea, los Santos Jordán Villanueva Guane Barichara, 2 días. Subir, por ejemplo, desde Seminario San Alfonso hasta el Picacho, por ejemplo. Caminatas extremas, fuertes, le damos muy duro a eso. Hoy en día yo todavía practico el senderismo, pero ya a un nivel más bajo. Sin embargo, las caminatas que hago muy fuertes, pero ya no me levanto con grupos, que ya la levantada a las 5:30, 6 de la mañana ya no me gusta mucho, entonces yo esa parte ya no la hago. Y también me desempeño en los medios de finca raíz, ¿sí? Vendo fincas, propiedades. Y bueno, trabajo también por ahí con medicina natural. A ver, tengo entendido que usted un tiempo que incursionó, que estuvo en los medios audiovisuales, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado? Sí. Estaba contándole ahí al amigo. Cuando llegué aquí al estudio me trajo a la memoria todas esas épocas, ver todas estas cámaras y todas estas cosas. Sí, yo estuve en el año 2000, pues me ofrecieron una parte de una empresa y que hacía videos institucionales. Y bueno, ahí empezamos haciendo en esa época videos institucionales y empezamos, y yo empecé ahí a desarrollar programas de televisión para el Canal TRO. Yo trabajaba
pues le decía, transmitíamos programas con el Canal Tro y bueno, eso fue una experiencia fabulosa, para mí fue maravilloso, sobre todo porque, es decir, esto de la televisión es creatividad, eso es un conocimiento también sobre lo que son los equipos, saber manejar edición no lineal, fotocomposición, diseño, todo eso lo aprendí absolutamente y a mí me encartaba muchísimo, muchísimo esa parte. Así de que tuve mis pinitos ahí. ¿Sabe quién trabajó conmigo? Alfonso Pineda Chaparro. Chaparro es. Chaparro, sí. Un gran amigo, excelente persona. Con él era el presentador de uno de los programas de televisión, con él trabajamos. Y él fue el que me ayudó a mí a sentarme porque a mí me daba miedo. Al principio pues no era capaz, pero él me quitó ese miedo y pues logré desempeñarme en eso como presentador. Periodista de vieja data, ¿no? Sí. En días pasados nos saludamos, precisamente hoy está también ahí al frente de un noticiero radial de Colmundo Radio, armó un equipo. Sí, así y es. ahí están en la radio en estos momentos. A ver, y lógicamente totalmente alejado ya de ese no, renglón eso ya fue otra época, ya no tengo nada que ver con eso. Yo ya estoy en otro cuento y ya pasó esa historia, ya estamos más bien es buscando ya, como se dice, pensionarnos y estar más tranquilos. A ver, ¿qué lectura le da usted a propósito, ya entrando en algunos temas que tienen que ver precisamente con esta área metropolitana, ¿no? Que precisamente la inestabilidad que hay, fíjese, en una alcaldía de Bucaramanga, a pesar de ferias, el desarrollo que trae Girón, Florida Blanca, Piedecuesta, usted como un heredero, vi que a propósito ayer tuve la oportunidad de disfrutar ahí con ese artista que está de moda de la carranga, ¿no? El heredero, pero usted como heredero de ese nombre de Zoilo Santamaría y que lógicamente también, ¿cómo ve usted hoy a esta área metropolitana en ese crecimiento, para unos desordenado, para otros en esos aspectos? ¿Cómo ve usted que también tengo entendido que ha tratado de incursionar en la política? No, pues o sea, yo lo veo como cualquier ciudadano normal, ¿no? O sea, es decir, el área metropolitana que la forma Piedecuesta, Girón, Bucaramanga y Florida, no recuerdo, creo que eso forma tal vez como unas 600.000 personas, 1 millón de personas. Más o menos 600, 800 ya en ese momento. 800.000 personas y evidentemente pues eso requiere de muchos cambios, transformaciones, porque el desarrollo y la cantidad de gente es monumental, es muy grande. Y lo que uno escucha, o sea, yo no, como le digo, yo no me meto mucho en eso, pero uno escucha muchas veces que se hablan sobre no tener, por ejemplo, tantos consejos, ¿no? Estamos hablando ahí de 4 consejos administrativos, 4 alcaldes, a veces no sé qué tan exista la posibilidad de que fuera uno solo o un solo consejo. Es decir, son cosas muy que se escuchan. Yo no, como le digo, yo no participo mucho en eso, pero sí es muy importante ponerle atención porque es decir, sobre todo en la parte vial, ¿no? La parte vial, pues, prácticamente estamos con una sola carretera de comunicación que es la autopista, y eso, los trancones son pero impresionantes. Entonces, eso es necesario buscarle soluciones a todos esos problemas que se están presentando en toda esta cantidad tan masiva de gente que hay hoy en día en esta área metropolitana, ¿no? Hay quienes dicen, doctor Zoilo Eduardo, que precisamente se identifica Santander cuando usted sale hacia Bogotá, llega a Boyacá o por el lado de la costa. ¿Sabe cuando llegó a Santander por el estado de las vías? Llegamos a Santander por el pésimo estado de las vías. No, eso está muy complicado, muy complicado. Esa autopista está totalmente colapsada, totalmente colapsada. Se requiere de un manejo también por parte de la gobernación, de una proyección para mirar a ver cómo se descongestiona eso. Pues eso es imposible. Eso es imposible. A ver, doctor Zoilo Eduardo Santamaría, hablábamos en días pasados precisamente con algunos invitados acá, con varios temas, pero quedamos a pie precisamente, tal vez el siglo pasado, incluso el antepasado, hablábamos de esos líderes, de esos emprendedores en la empresa privada, ¿por qué no también en el sector público? Nos hemos quedado rezagados
aquí esta zona, la zona nororiental, la zona de Santander, que brillan no por ese protagonismo, sino por el contrario, vislumbran por la ausencia de ese liderazgo en los gremios estatales, en la empresa, en fin. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos viene pasando? Pues el problema que hay es, desafortunadamente, es que los santanderianos somos muy parcos, somos no somos como los antioqueños, no somos como los paisas que buscan y se agrupan para desarrollar proyectos, para trabajar, ¿sí? Se unen, buscan la unión. El santanderiano es muy parco, ¿no? En ese aspecto, en ese sentido. Es muy individual, no hay esa forma de poder, que es el liderazgo, digámoslo así. Haría falta de pronto alguna persona que tenga un buen liderazgo y que conduzca hacia esa unión y que todos caminemos hacia un solo sentido, no todos individuales, y eso es lo que nos marca y nos daña un poco. Por ejemplo, en ese liderazgo todavía cuando usted mencionaba la autopista, que ya no es autopista, no es una vía más, fue en su época la autopista Piedecuesta-Bucaramanga, por ejemplo, centros de acopio que necesitamos también. Neomundo fue a trancas y a mochos, como se dice popularmente, pero realmente todavía vivimos de algunos nombres, de un Rodolfo González García, de un Jaime García Parra, de unos nombres que lógicamente tuvieron su apogeo, pero nos quedamos hablando de ellos. En su época fueron, sí, claro, unos grandes personas, pues, de gran influencia, ¿no? en nuestra región, pero lo que tú dices es verdad, lo que usted dice es verdad. Eso se terminó, ya no hay un grupo tan grande como ese de esa época, ¿no? No lo hay. Vamos a ver, ojalá salgan. Cuando hablamos precisamente de que los últimos registros en las estadísticas, Santander, cuarto en economía, pero digo que nos falta el centavo para el peso para hacer ese protagonismo, para liderar muchas cosas. Cuarto departamento de productividad, pero ¿qué nos pasa? Es una pregunta que todos nos hacemos, desde la academia, desde la calle, en todos los sectores, ¿no? Nosotros en Santander tenemos, pues, es una despensa agrícola muy grande, brutal, es una cosa muy grande. Y no solamente eso, en la parte agrícola, que ha sido gigantesca en muchos productos, ganado, carne, café, cacao, todo ese tipo de cosas, sino que ahora hay una cosa mucho más importante, y es el turismo, ¿sí? Que ha desarrollado el Cañón del Chicamocha. Es muy grande, pero muy grande. Lo que llamamos la economía naranja, la industria sin chimeneas, en fin, pero... Eso, tú vas a San Gil, Socorro, la Mesa de los Santos, y encuentra gente, o sea, europeos, pero cantidad, visitando Santander, muchísimo. Eso es un renglón que trae a la economía muy grande, ¿no? De ingresos para muchas personas. Mucha gente, el turismo tiene una alternativa muy grande de diferentes transporte, ¿qué más? Todo tipo de recursos trae para... Tal vez falta, comenzando de esos municipios, ¿no? Ese liderazgo, proyectar, cuando hablamos de lo que dice la riqueza, de las expectativas que hay hoy, cuando hablamos de esa transición de los hidrocarburos, y una expectativa que hay en el turismo, donde está la misma gastronomía, la hotelería, lo que tiene que ver con el transporte, en fin, muchos ingredientes, como vienen hablando desde Pro Santander, pero nos quedamos ahí en eso, hasta donde lo más sencillo que es las vías terciarias, para hacer ese turismo rural, ese turismo ecológico, en fin, todos los aspectos. Entonces, hasta donde comienzan desde los famosos planes de desarrollo locales, que no se va articulando, ¿no? Es decir, nada más acá en el área metropolitana no articulamos tal vez los planes de desarrollo de Piedecuesta, Florida, Girón y lógicamente Bucaramanga, para articular todo eso en esas expectativas que hay de la economía, de activar la economía como esa riqueza que produce el turismo. Porque hay una cosa muy importante, y es la parte económica. Eso debe ser liderado por los políticos de gobernación o alcaldes. Mire usted que el senderismo
el senderismo tiene un ingreso de turismo, pero de locos, o sea, eso es a nivel, en Europa es una cosa brutal, hay eventos de caminatas, de senderismo, que pueden tener cerca de 2.000 personas, 2.000 deportistas. ¿Tienen idea lo que no hablemos de 2.000 deportistas, pero hablemos de un evento de 500 deportistas aquí en San Gil, creo que lo están haciendo, las carreras por el cañón del Chicamocha, pero hace falta más. ¿Tiene idea lo que es tener unos 500 deportistas, en los ingresos que traen, en todo tipo? Eso es una locura. Toca multiplicar pesos por dólares. Eso es una locura. Y mire, le digo una cosa, yo lo digo porque lo conozco. Mire, nosotros, por ejemplo, Bucaramanga, nosotros estamos estratégicamente ubicados, pero una cosa absolutamente espectacular, porque nosotros tenemos todas las montañas alrededor. Está el Picacho, ¿sí? 1. Está el Cañón del Chicamocha. 2. Río Negro, Lebrija. 3. O sea, nosotros estamos rodeados por todas partes de montañas absolutamente espectaculares, donde podría generarse un turismo, pero brutal, gigantesco. Pero eso se requiere de inversión, de que los gobernantes, venga, vamos a meterle a esto, y traen, eso hay que traerlo. Hablamos nada más de movilidad, ¿no? Las dos mesas, mesa de Ritoque y la mesa de Los Santos, si hablamos de los dos extremos, cuando frecuentamos en nuestras labores o en algunas circunstancias, vemos que fácilmente en la mesa de Ritoque está la chaque del parapente, ¿no? Otras alternativas que hay ahí también, fácilmente nos encontramos con nacionales de cualquier país ahí, que está llegando mucho francés, mucho italiano, mexicano también está llegando mucho, y de igual manera en la mesa de Los Santos. Es decir, cuando hablamos precisamente, vuelvo e insisto, articular eso, ¿qué ofrecerles? En otras palabras, porque realmente hoy cuando hablamos de la parte natural, de la parte ecológica, en fin, de la saturación que ellos tienen, pues vienen con esa aspiración, pero no estamos aprovechando esas circunstancias, tal vez, por lo que decíamos anteriormente. Sí, claro, tenemos todo. Ajá. Tenemos todo para hacerlo. Solamente como todo, se requiere inversión. Es una parte económica que hay que aportar, o sea, y no es por decir algo que usted diga, uy, no, esto se requiere de 10.000 millones de pesos, de unas cifras por allá monstruosas. No, para nada. Usted por ahí con 1.000, con 2.000, con 5.000 millones de pesos puede traer aquí toda la cantidad de turistas que usted quiera. Y se requiere también las garantías, de ahí la inversión privada, ¿no? Es lo que a veces, cuando tenemos la oportunidad, pues reclaman garantías, porque se cambian normas constante y permanentemente, entonces como que ahuyenta a los inversionistas, los que están más expectativas de otros que vengan por ese riesgo, la inestabilidad jurídica, un Estado, y que lógicamente pues todos, como en todo, pedimos garantías, ¿no? Las alianzas público-privadas, en fin, en todos los aspectos. Mire, un sector que a mí se me ha olvidado nombrarlo, el sector hotelero, ¿se imagina? Sí, claro. Es una locura, ese es el desarrollo que puede traer. Es que nos fijamos nada más, mire, las estadísticas dicen, cuando hay eventos, Bucaramanga está llegando, si no ha llegado a la mayoría de edad, pero fíjese que como en la parte de eventos deportivos, gremiales, en todos los aspectos, Bucaramanga ya tiene un nombre, ¿no? Falta aterrizarlo más, venderlo más, qué sé yo, pero cuando es el aporte de la economía formal e informal, dicen que las comparaciones son odiosas, pero esta semana que acabó de pasar del encuentro del futbolero de la Selección Colombia, se dice que entre 60 y 70 mil personas movilizó el área metropolitana de Barranquilla, wow, que cerca de 70.000, 80.000 millones de pesos se manejaron ahí, toda la cadena del turismo. Imagínate, con 70.000 personas, esa cantidad de dinero. Bucaramanga cuando tiene estos días que está de feria, pero hasta donde también se articula todo, ¿no? Que estén los foros, que estén los encuentros gremiales, en la parte deportiva. En que fin, la economía del país esté bien, ¿no? Exacto. Para que eso fluya, para que las personas puedan gastar y todo ese tipo de cosas.
Porque esas personas que vienen a nivel gremial, de la parte científica, de la parte deportiva, qué sé yo, pues llegan a Bucaramanga y participan, pero alrededor está el área metropolitana, alrededor está el Chicamocha, en fin, se vende esa idea para que siga fluyendo precisamente el turismo, que si bien es cierto, vienen por un evento, pero después van a volver eminentemente al turismo. Total. Y esa gente tiene dinero, eso es lo más importante. Los europeos, felices de venir por acá, por estas tierras, comerse un sancocho. Estamos a través de Buenevisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche. Hoy nuestro invitado, soy Eduardo Santamaría. Bueno, mi doctor, soy Eduardo, pues un tema que decíamos anteriormente, ¿no? Vida y obra que se ha estado en varios escenarios, en varios auditorios por estos días, estos meses, en torno a lo que fue la visión de lo que fue la regenería, que esa palabra hace rato existe, ¿no? La regenería, reinventar. Eso pues se tomó fuerzas, algunas palabras con la pandemia, pero eso ya venía hace rato en torno a esas circunstancias. Su señor padre, Zoilo Santamaría Otero. Sabemos que ya pues prácticamente estamos hablando del 98, de más de 25 años, ¿no? Mucho más. Entonces, para una visión y entrar al tema que nos compete en el día de hoy, pues la vida y obra de Zoilo Santamaría Otero. Cualquier televidente joven que no alcanzó a extinguirlo, pero que de todas maneras está en los anaqueles de la historia, de las memorias, de todas maneras, pues qué mejor que sea su hijo, Zoilo Eduardo Santamaría, que nos hable. ¿Quién era? ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Zoilo Santamaría Otero. Bueno, el hombre, a ver, mi papá realmente es lo que hoy en día conocemos, que hemos tocado varias veces el tema, como un emprendedor. En su época eso no se sabía, no se hablaba del famoso emprendimiento que hoy en día se habla muchísimo. Y él era un emprendedor innato. El tipo, el hombre se inventaba y se creaba todas las cosas que usted se pueda imaginar. El hombre, donde usted veía piedras, él veía oro. Así de sencillo era. Él le sacaba a usted todas las cosas que usted se pueda imaginar de negocios, de empresas, de proyectos, de todo, absolutamente de todo. Y él era un emprendedor innato y por eso es que hizo lo que hizo. Por ejemplo, una de las cosas más grandes que pues en esa época fue lo del desarrollo de la Mesa de los Santos en cuanto a la carretera. Le contaba yo hace un momento cuál había sido la principal idea y por qué fue que él se empeñó en hacer lo de pavimentar la carretera de la Mesa de los Santos. Porque él tenía su avicultura en la Mesa de los Santos y tenía que traer los pollos aquí a Piedecuesta, donde tenía en esa época la finca que era Villa Virginia, y allá estaba la planta de sacrificio, hoy en día le dicen, es conocida como planta de beneficios. Entonces, en el trayecto, todas esas carreteras estaban a tierra, en la Mesa de los Santos. Entonces, al venir con todos con los camiones con pollos, entonces eso se partían los ejes, las transmisiones, sufrían las hojas de los muelles, todo ese tipo de cosas. Entonces mi papá dijo, no, esto hay que pavimentarlo, y así fue como él se enfocó y dijo, empezó con su proyecto de pavimentar la Mesa de los Santos, y así muchas cosas. La otra fue el agua, ¿no? Que hasta que desafortunadamente no pudo concluirla, pero la única solución que tiene la Mesa de los Santos es esa, la traerla desde en la carretera hacia Málaga, en un sitio conocido como la vereda San Isidro. De ahí prácticamente se podría decir que nace el río Manco, ¿sí? Ahí en ese sitio. Desafortunadamente él fue secuestrado en ese sitio y bueno, el proyecto se vino a pique, pero ese es el sitio para traer el agua para la Mesa de los Santos. Y sobre todo que en la forma como él la tenía o la tiene diseñado, y es la única forma que hay, es que la vereda San Isidro está a 2.200 metros de altura, la Mesa de los Santos está a 1.600. Entonces él decía, la mejor forma es traerla por gravedad,
baja el agua, llega aquí a Pescadero, no, perdón, a Curos, y de ahí vuelve y sube. Y llegaba a la Mesa de los Santos, todo por gravedad, no necesitaba ni siquiera de bombas. Y bueno, pero desafortunadamente, bueno, vinieron todos estos sucesos y no se pudo completar la obra. A ver, retomemos y vamos al contexto precisamente de la vida de don Zoilo Santamaría Otero, oriundo de Zapatoca, ¿no? Zapatoca, La capital levítica. Total. Llega a Piedecuesta, acá donde comienza a forjarse como lo que hoy decimos pollera, pero en la industria avícola. Sí, él lo que sucede es que ¿En qué incursiona cuando llega a Piedecuesta? eso ya fue... A ver, la primera empresa que él tuvo fue Lechezán. ¿Sí? Él fue el desarrollador de Lechezán. Lechezán en esa época, eso fue como en los años 80, de pronto un poquito más atrás, operaba donde queda hoy en día, en la 56, donde queda hoy en día Ciros Pisa. Ahí quedaba Lechezán. Bueno, él en toda su visión de empresarial que tiene y que tuvo toda su vida, pues él dijo, esto hay que sacarlo de acá y hay que llevarlo a la autopista, que queda, hoy en día creo que queda ahí una concesionaria de carros, ¿me parece? Sí, una concesionaria de carros. Bueno, ahí quedaba Lechezán. Y ahí fue donde la transportó. Inclusive en esa época era tremendo porque la autopista era toda en tierra, o sea, no estaba pavimentada ni nada de esas cosas. Y ahí trasladó Lechezán. O sea, era una visión que decía uno, no friegue, aunque yo era muy muchacho en esa época, ¿no? Yo era un pelado como de unos, tal vez, 16 años, algo así. Yo no tenía ni idea de ser visionario ni nada de esas cosas, pero mi papá sí vio eso y la llevó hacia Lechezán en ese punto. Y ahí empezó a desarrollar todo su proyecto de la lechería. Ya después él duró un tiempo ahí y empezó. Pero en la leche que tenía criadero de ganado o la recolectaba de los. Eso todo era recolectado en las diferentes regiones. El Socorro, en Socorro había ¿cómo decimos? Una recolección de leche, Un acopio de leche ahí, inclusive, mire, Socorro, yo me acuerdo que fuimos por allá en Aguachica hay un sitio que se llama Florian, me parece, yo no recuerdo, eran centros de acopio, y en esos centros de acopio lo que se hacía era que la leche se recibía de los ganaderos que habían, se les compraba y se enfriaba. La leche se enfriaba y ya de ahí se subía a los camiones para traerlas a Bucaramanga. Así era como se funcionaba. San Vicente, Socorro, San Gil, todos esos sitios, la costa hacia Aguachica, Florian, como le digo. Todo era trayendo leche. Y se dio inicio a Lechezán en ese momento, con esos acopios. Sí, claro, total. Bueno, después de ahí, ¿a la par o otro proceso ya cuando la avicultura? No, ya entonces en esa época, él tuvo toda su trayectoria en Lechezán, todo ese desarrollo que tuvo, y ya ahí terminó su parte en este sector y se retiró, ¿sí? Algunos problemas que hubo y el hombre se retiró de ahí, y ahí fue cuando empezó su proyecto avícola. Y él empezó a mirar, él tenía la finca de Villa Virginia, pero era una finca pues muy pequeñita, eso no había nada, y él empezó ya como visionario a empezar a engordar pollos. Entonces un galpón de esa época tenía, por decir algo, 200 pollos, 300 pollos. Hoy en día un galpón puede tener 20.000 pollos, ¿sí? En esa época eran muy pequeños. Y él llevaba, los pollos los sacrificábamos ahí, habían unos conos, y unas señoras que fueron al conversatorio alcanzaron a ver eso, y uno metía los pollos así y ahí los cortaba y los desangraba, y eso era muy, muy cómico esa época. O sea, para desplumar el pollo era a mano, o sea, había una olla donde se calentaba el agua y había una señora que la temperatura era con el dedo y era con un palo
Y ay, este Para está pelar listo. los pollos. Claro, así era, así se hacía. Entonces, pelar los pollos y luego las patas, que era lo más difícil, y hágalo a mano. Inclusive hay una anécdota muy particular, que fue cuando él hizo su primera cuchada de pollos. Nosotros vivíamos en esa época en La Aurora, y él tenía un congeladorcito, era una cosa así de pequeñita, cabían por ahí, yo creo que tal vez unos 20, 30 pollos. Nosotros los vendíamos ahí en La Aurora. Y el primer día que llegó con los pollos, y los metimos todos ahí, en ese congelador. Bueno, pues resulta y pasa que al siguiente día los pollos estaban todos verdes, se dañaron. Pues evidentemente lo que sucedió es que ustedes saben que el pollo, al calentarse en el agua, pues queda con una temperatura muy, muy fuerte, muy caliente. Entonces hay, por ejemplo, en las actuales plantas de procesamiento de pollo, el pollo pasa por todo eso, pero ya es más mecánico, y después de que se le quitan las plumas y todas esas cosas, pasa por un proceso de frío, y el pollo se enfría, el pollo se lleva a 0 grados centígrados. En este caso, pues no, mi papá no sabía eso, y llegamos y metemos todos los pollos al congelador ese, y eso no, el congelador no aguantó, y se dañaron todos los pollos. Así fue como mi papá empezó. Inclusive hubo con mi mamá un problema muy grande, porque mi mamá le decía, él dijo, bueno, toca que seguir con esto. Mi mamá le decía, ¿cómo se va a seguir con esa vaina? Que no sé qué cosas. Bueno, todo ese tipo hubo un enfrentamiento. Y él empezó también, tengo que decirlo, en esa época con Purina. Purina fue casi su mentor, porque él era el único avicultor que había en esa época en la región. Entonces Purina era el que le decía, mire, haga esto, y le enseñaba a él a engordar pollos. Hay una cosa muy particular, para que ustedes se den cuenta lo que es la época como se engordaba el pollo a hoy en día. Para engordar un pollo se duraba casi 80 días. 6 meses. Imagínense. Hoy en día un pollo dura 35, 40 días para engordar. O menos. ¿O menos? Tengo entendido que alguna empresa avícola lo está sacando en 22 días. Hágame el favor. ¿Sí? A punta de hormonas. Wow. ¿22 días? Ajá. Wow. Tengo noticia de eso. Qué locura. Sí. Bueno, mire usted, todo eso, no solamente eso, es también la raza. Las razas de los pollos son hechas para eso, para que engorden de una manera, pues, acelerada. Bueno, de esa forma fue que ya se inmiscuyó. Y se metió en la avicultura, y así ingresó la avicultura. Y ya pasaron los años, y obviamente se volvió ya una empresa muy grande, que se formó Avicampo, ya pues a través de muchos años, y pues una empresa en esa época nosotros sacrificábamos, yo manejaba eso, manejaba la finca, y sacrificábamos tal vez, 8.000, 15.000 pollos en un día, que eso era una cosa muchísima, era mucho pollo. Hoy en día una planta sacrifica 250.000 pollos. Usted. ¿Y el mercado en ese momento era local? ¿O hacia dónde iba ese mercado? No, eso era local, eso era el barrio. Cuando vivíamos ahí. Ya en ese momento ya siendo Avicampo. No, bueno, ya Avicampo en todo su proceso, pues entonces ya, pues eran Bucaramanga, habían como, almacenes, habían como unos 15, 20 almacenes en toda Bucaramanga, Bucarica, todos los barrios teníamos almacenes. Y ya después vino una situación en la que mi papá le tocó que empezar a mirar ya para afuera de Bucaramanga, y empezó a mirar mercados como Cúcuta, como Bogotá y Barranca. Esos fueron los principales, y bueno, en el camino salía Socorro, Sagil y todas esas cosas, pero ya empezó así fue como se fue agrandando todo eso. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, del Magazine de Noche. Hoy nos acompaña Zoilo Eduardo Santamaría, hablando de la vida y obra de Zoilo Santamaría Otero. Bueno, hay unas circunstancias también de ese pionero, de ese emprendedor, de ese visionario, ¿no? Como que alternaba lo que en ese mismo proceso varios renglones de la economía, ¿no? Y lógicamente también fue su incursión con los famosos auténticos, era de la política,
que también dio la parte, estando en los gremios, ¿no? La parte avícola, y lógicamente le tocó el bicho, como si es el bicho de la política. Sí, él lo que Siendo sucedió... alcalde de Piedecuesta, Sí, ¿no? Que fue sí, alcalde. lo que sucedió es que él, por accidente, mi papá nunca fue político, eso fue un accidente, porque cuando él empezó a hacer sus cosas en la Mesa de los Santos, a lo de la pavimentación de la carretera, pues él se ganó la simpatía de la gente, ¿sí? Y así fue como algún día, estando mi papá ahí en Curos, él puso un lazo, entonces un lazo así de lado a lado en la carretera, y él le decía a la gente, paraba a la gente que iba subiendo a la mesa: hombre, ayúdeme, colabóreme, que estamos mirando a ver cómo arreglamos la carretera, cómo la pavimentamos, este tipo de cosas. Entonces así fue como él se fue ganando la gente. Inclusive él creó Fundemesa, que es Fundación para el Desarrollo de la Mesa de los Santos, y eso existía ahí en Avicampo. Él casi que ponía plata de su bolsillo para... los emprendedores son así, ellos pues se inventan las cosas, y así les toca que poner plata del bolsillo de ellos, pues lo hacen. Y así fue como funcionaba esa empresa, conocida como Fundemesa, y la tenía ahí en Avicampo, y así fue como él fue desarrollando todo ese proceso de pavimentación de la mesa. Y un día estaba él ahí con el asunto del lazo, y pasaba un señor que era el gobernador de Santander en esa época, que se llama Álvaro Kalahederich. Entonces el gobernador pasó y lo saludó a mi papá y todas esas cosas. Bueno, entonces el gobernador le dijo: Zoilo, la semana entrante pase por la gobernación, que quiero hablar con usted. Entonces mi papá, pues muy en su cuento, llegó y le dijo: no, gobernador, usted de aquí no se va si no me dice para qué es. Mi papá dijo: no, a mí no me venga con eso. ¿Qué es? ¿Usted quiere ser alcalde de Piedecuesta? Entonces le dijo: sí, listo, hagámoslo. ¡Pum! Y lo puso. En esa época se nombraban... Por nombramiento, por decreto. Por decreto, sí. Entonces mi papá pues feliz, encantado de la vida de él. Otra experiencia más que para él era en toda su vida, que ha sido la de servir, como lo describía en una nota. Pues obviamente este era lo mejor para él, ¿no? Y así fue como hizo muchas. Yo recuerdo mucho en esa época de alcalde de Piedecuesta, me acuerdo muchísimo que había un problema muy grande con los peceros de la plaza. Y era que, yo no recuerdo muy bien cómo era la cosa, y es que los peceros, creo que les tocaba que llevarse la carne para las casas, porque cuando terminaban su día de labor, de trabajo, no sabían dónde guardar la carne. Mi papá cogió y ¡pam!, les montó un frigorífico. Era el primer frigorífico que hicieron ahí en la plaza, y ahí tenían ya entonces todo. En lo que sigue siendo la plaza central. Exactamente, sí. Entonces ahí ya, hoy en día existen, me imagino, ese frigorífico. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, hoy en día ya guardaban las carnes y todo ese tipo de cosas ahí. Y hay otro, recuerdo mucho, de un edificio que queda ahí bajando hacia la plaza en toda la esquina, uno que es como negrito. Ese es un edificio que es de aquí del municipio. Yo no sé bien qué es lo que queda ahí, pero llevaban yo no sé cuántos años, como 30 años haciéndolo, y ahí estaba estancado. Nunca mi papá cogió y dijo: venga, terminemos ese edificio y hagámoslo de una vez. Esas son las cosas particulares. Había otra también muy particular, y era, por ejemplo, en las calles. ¿Sí? El hombre cogía y decía: bueno, que esta calle está dañada, y muchas personas le decían: la calle está dañada, hay que pavimentarla, y él no cogía y decía: no, aquí hay muchos liberales o hay muchos conservadores. No, eso lo notaba mucho la gente, de él. Decía: él trata lo mismo conservadores que liberales. Mi papá fue un conservador nato toda su vida, pero no fue sectario en absoluto, para nada. A ver, cuando hablamos precisamente de estos días que están el rifirrafe, ¿no?, del peaje de la mesa, pues traemos a colación precisamente eso, la idea, la iniciativa, cómo nace ese peaje, ¿no? Pues era por la carretera vieja, tengo entendido lo que sí, esa era la pero de los eso Curos. dio pie que a través de Fundemesa pues se pensase en el peaje, que era para
desarrollar la vía que de Piedecuesta conduce a la mesa. Es de ahí, puso la primera piedra, tuvo la iniciativa y que iba de la mano, pues ya se venían presentando situaciones también de seguridad, pues Sí. iba de la mano. Y lógicamente el proyecto del agua, como usted lo narraba anteriormente, pues enfrente prácticamente que quedaba la vereda San Isidro, donde tengo entendido que tuvo también una propiedad en esos terrenos allá Por en la allá, vereda. sí. Pero volviendo al cuento del asunto de cómo fue lo del peaje, a ver, mi papá tuvo un aliado muy grande en esa época que fue Alejandro Galvez, Cuco Galvez. Entonces, afortunadamente Cuco tenía pues también tierras en la mesa, entonces los dos estaban buscando más o menos los mismos objetivos y era el desarrollo de la Mesa de los Santos. Entonces Cuco, Alejandro en esa época de la vanguardia liberal, que era un poder económico muy grande, y el mismo Alejandro Galvez era pues obviamente una persona de mucho poder en esa época con su periódico. Entonces lo que sucedió fue que ellos empezaron a mirar a ver cómo hacían lo del peaje y lograron con Alejandro mover toda la política para que se pudiera instalar ese peaje, que fue el primer peaje en Colombia manejado por particulares. Eso no existía. Eso nunca, en ninguna parte. Y seguía a través de Fundemesa. Fundemesa, Fundemesa, sí, claro, total. Eso era todo manejado por Fundemesa. La situación que en este momento y la controversia que hay es que el problema que hay es que, bueno, evidentemente el peaje está recaudando una cantidad de dinero muy grande y el gobernador, pues, está usando el dinero para, de pronto, otros, o sea, llevándolo a otros municipios, ¿sí? Que no es malo, bueno, o sea, está bien. Pero bueno, la gente, pues obviamente en la Mesa de los Santos está molesta porque dice, bueno, pues deje la mitad para la Mesa de los Santos y inviértalo en la mesa, ¿sí? Esa es la controversia que hay en este momento. Pero bueno, a mí me parece, bueno, yo no tengo nada contra el gobernador, parece una excelente persona, un excelente ejecutor de muchas obras. Sí, en este momento, pues la idea, volvemos a lo que fue la memoria, la historia de cómo nace ese peaje a través de Fundemesa, que después viene, que lógicamente a través de una concesión, pero la gente, lo que usted dice, estos días ha venido de manifestaciones, de reuniones. Tengo entendido que el pasado fin de semana había una reunión y se aplazó para el 20 de septiembre, con la presencia de comunidades, con la presencia de gremios, con la presencia de una u otra manera, qué gran parte lo que veo que se exige, que es la aplicación, la inversión de ese recaudo, ¿no? Ese es el problema Dice que más o menos desde el 5 de enero de este año 2025, que terminó la concesión, pues se dice que se aspira a recoger entre 10, 12 mil millones de pesos al año. Sí. Pero que se vea la inversión, es lo que reclama las comunidades. La en ese comunidad aspecto. está exigiendo que esa plata sea para la Mesa de los Santos. Ese es el meollo del asunto. Bueno, cuando hablamos precisamente de don Zoilo Santamaría Otero, muere, tengo entendido, de 60 largos, ¿no? 60 años largos, 72. 72 años. Sí. Murió. Él murió de un infarto. Ajá. En la Mesa de los Santos, en una casa ya que teníamos, y él tuvo un problema de salud, como toda persona que es tan emprendedora y tan echada para adelante con sus cosas, lo que menos se cuidaba era de la salud, y él tenía un problema de la salud en los pulmones, muy grave, muy complicado. Y él no se cuidaba. ¿Era fumador? No, ¿sabe qué? No, mi papá nunca fue fumador. Sí fue fumador en una época, pero yo me acuerdo mucho de eso. Inclusive me acuerdo hasta el nombre del cigarrillo que fumaba, que era el Parliament. Yo no sé si hoy en día existe ese cigarrillo. Y yo fumé en esa época, pero no mucho. No fue, es decir, no era vicioso, para nada. No, simplemente que él tuvo unos problemas de salud con respecto a los pulmones, y él no se cuidó para nada. Y él tenía ese problema de que él arrancaba a mi papá, o sea, típico de cualquier emprendedor de ese calibre. El hombre sale a la hora que quiere y a la hora que llega y
O sea, mi papá se levantaba desde las 4 de la mañana y llegaba por a las 9, 10 de la noche a la casa. Entonces él lo cogió ese problema en la mesa de los santos solo. Allá no había nadie. Y lo atropelló y lo mató. El hombre se congestionó demasiado y le dio un infarto. A ver, pero en ese paso que fue nombrado alcalde por decreto del municipio de Piedecuesta, pues dio paso a que estuvieran los gremios y que lógicamente representativo y lógicamente de una cochadita, decía alguien, de zapatocas que llegaron a Piedecuesta, ¿no? Estaba don Abelardo Serrano Otero, estaba una serie de gente que vino y hizo empresa acá en Piedecuesta, ¿no? En el municipio de Piedecuesta. Dentro de eso no sé si sería las mismas décadas de don Zoilo Santamaría, pero tengo entendido que fue varios zapatocas que llegaron a Piedecuesta en ese momento. Don Abelardo estaba en esa época. Con la panadería, ya era otro renglón de la economía. Sí, claro, no recuerdo cómo es que se llamaba el turista. El turista. Ajá. Guillermo Serrano. Sí. Yo tengo por ahí unos videos con una reunión de ellos. Había otro señor que era el gerente del banco, ¿cómo era que se llamaba en esa época? No me acuerdo cómo se llamaba el tipo. Amiguitos. O sea, era una patota de puros... Zapatocas. Sí, zapatocas y también de piedecuestanos, ¿no? De piedecuestanos, muy amigos. Bueno, incursionó con ese nombramiento que le hizo Carla Herrich como gobernador y por decreto también para que fuese candidato ya por elección popular, ¿no? Pero no se le dieron las cosas porque incursionó en la política. Tengo entendido, miraba unos informes de Auténticos, que fue el movimiento político. Tengo entendido que alcanzó en ese momento a tener diputado Carlos Plata Castilla. Carlos Plata, a ver, sí, él con ese arranque político que tuvo, que sirva de experiencia, y yo lo voy a decir públicamente. Mi papá no fue nunca político, como lo he dicho, y se metió en eso, y eso fue la terrible. Es decir, el hombre se gastó una fortuna en esa vaina. Eso, y con Carlos Plata que apoyándolo económicamente, o sea, él era el sostén económico de todo eso. Y eso fue una mala decisión, porque la política es una cosa y ojalá sea esto de aprendizaje para las personas, o usted es político o usted es empresario, pero no debe hacer las dos cosas, muy complicado. Como decía el Papa Francisco, ¿no? Quien quiera dinero que no se meta a la política, que siga en sus negocios. Eso siga en sus negocios, eso mi papá le metió pero muchísimo dinero. El hombre parecía una caja y ahí se llevó mucha plata. A ver, podríamos decir que en algunas circunstancias, cuando unos altibajos, como en todos, ¿no? En algunas circunstancias difíciles ya fue la política y fue la situación de orden público lo que afectó a la empresa en ese momento, la empresa avícola. Bueno, cuando estaba con mi papá en el asunto del acueducto en la vereda San Isidro, en esa época, estamos hablando de los 85 creo que era, pues era conocido por todos que eso por todas partes, Piedecuesta era una zona muy peligrosa, o sea, ni siquiera aquí, Sevilla, todo eso estaba muy complicado. En todas partes habían secuestros, pero a dos manos. Y a él se le decía mucho, donde no vaya solo, no vaya, que no, entonces, él no le paraba bolas a nada de eso, hasta que lo llevaron. Y entonces vino el secuestro y obviamente, pues para salir de eso, tuvo que pagar una cantidad de dinero muy grande. Y eso ahí vino también un remesón fuerte para la empresa, un endeudamiento. Afectó el músculo financiero de las empresas. Pero muchísimo, pero total. Eso era una deuda, se adquirió una deuda muy grande y la deuda prácticamente absorbió la empresa. Entonces ya llegó una situación en que se logró buscar una negociación con otro empresario muy grande colombiano y él hoy en día es el dueño de Avicampo. ¿Sí? Y tal cual. A ver, cuando hablamos de Zoilo Eduardo, ¿usted lo acompañaba permanentemente a don Zoilo Santamaría, su padre? ¿O andaba díscolo en su época de juventud? No, pues claro, a mí, lo que pasa es que uno de pelado, Luis Eduardo, eso que lo levanten a las 4 de la mañana es muy berraco. Pero me sacaban de una oreja de esa cama y me tocaba que irme con él.
Claro, para todas partes. Así es como sé yo todas estas historias. Usted se inmiscuyó en las empresas. Claro, entonces a mí me tocaba que al lado de él viendo todo lo que hacía, y uno, mire, de las anécdotas más particulares de aprendizaje con él, o sea, pues uno veía todas las locuras que hacía, pero uno en su inocencia y en su juventud no lo veía como empresario, ¿no? Y ya después de tantos años, solamente una vez alcancé a adivinarle a él, a verle su visión, que fue en la vereda de San Isidro. Cuando nos fuimos allá, él no nos había contado nada, absolutamente nada. Él cogió un día cualquiera y nos dijo, camine que les voy a mostrar una cosa. Nosotros no teníamos ni idea de nada de eso, nada. Y cuando nos fuimos para la carretera amarga y llegamos allá a ese sitio, y nosotros allá, madre, es espectacular, divino, hermoso, un sitio todo donde pasaba el río Manco, y nos paramos ahí todos a mirar, y, madre, entonces ahí nos paramos y llegó y dijo, de aquí voy a llevar agua para Medalla de los Santos. O sea, era una cosa que este man está loco, que así, de aquí voy a llevar agua para Medalla de los Santos. Del río San Isidro, en la vereda San Isidro. Porque en otras cosas porque había una situación, y es que mi papá, él mandaba, él buscando agua en la Mesa de los Santos, él mandaba a traer, en esa época mandaba a traer geólogos de la Universidad Nacional, ¿sí? de Medellín. Y a mí me decía, vaya, recoja a tal señor y llévelo a la mesa. Y lo deja allá y se viene. Entonces yo llegaba, lo dejaba en la mesa y él empezaba ya a buscar agua. Hasta que un geólogo, el caso era el siguiente, el caso es que mi papá decía, yo no busco agua para mí, sino para toda la mesa. Entonces el geólogo le dijo, alguna vez se sentó con él y le dijo, mire, don Zoilo, el agua que usted busca no la encuentra aquí en la mesa. ¿Sí? O sea, aquí no hay lo que usted busca. Entonces así fue como nació. Esa parte sí no la sé, yo no sé cómo hizo para pensar de traerse el agua desde la vereda, yo no sé cómo hizo eso, yo no sé dónde lo consiguió, ni esa idea de dónde la sacó, ni nada de esas cosas. A ver, doctor Zoilo Eduardo, en su vida, pues lógicamente el hecho de ser su padre, de ser su progenitor y usted acompañándolo en varias circunstancias de ese desarrollo empresarial, ¿qué legado le dejó a usted y que personalmente usted también, pues no solamente los recuerdos, sino en la práctica? Pues a mí realmente el hecho de ser un trabajador, ¿no? O sea, ser honesto, la honestidad de mi papá era tremenda. Los negocios, mire usted que a pesar de ser una persona que tuvo tanta inmensidad de negocios de todo tipo, pero de todo tipo, eso de todas las cosas que él tuvo, no hay una conducta intachable en él, no hay una, ay, que esto me robó, que me estafó, no hay absolutamente nada. Por el contrario, mire, le voy a contar una anécdota muy particular que hubo cuando él, y ahora me acuerdo de eso, cuando usted sabe que hubo una época cuando Venezuela era un país muy productivo. Era una mina, dijo. Exacto, Venezuela era una mina, era una locura. ¿Sí? Entonces, de Venezuela venían muchas, la gente venía a comprar a Colombia, todo tipo de cosas. Entonces, él montó allá en Cúcuta una Bicampo, ¿sí? Y así como vino, pasó el tiempo y todo el mundo se quebró, ¿sí? Y a mi papá le quedaron debiendo cualquier cantidad de millones, muchas personas que quedaron totalmente quebradas. Y él dijo, bueno, todos nos quebramos, ¿qué podemos hacer? ¿No? Echó todo eso ahí a un saco y no se puso a demandar a absolutamente nadie, que me acuerdo tanto de eso, y fue una pérdida grandísima. Y de ahí fue cuando nació irse para Bogotá. Eso fue. Entonces todas esas cosas pues a uno le quedan en la memoria y es actuar bien, ¿sí? Esa es la parte que considero que yo he heredado de mi padre, actuar bien, ¿sí?
ser correcto en las cosas, en los negocios, en todo ese tipo de cosas. Eso es muy importante. Hay en los conversatorios que he estado yo, tanto en la Casa de Libro Total como allí en el Centro Cultural, y oía sobre todo algunas señoras, ¿no? Y algunas personas que les quedó en mente allá lo de Piedecuesta en la calle 10ª, la nona Gilma, ¿no? Ah, sí, ahí Eso fueron es dos señoras que me un punto pareció... característico y escucha incluso señoras de esa época, ¿no? Ahí fue fue muy placentero ver a ese par de señoras. El desprendimiento, la bondad, el aporte social. Sí, pero... La parte humana. Lo que sucedió es que mi papá, en esa época, él veía muchas personas, mujeres sobre todo, con hijos, pero no podían no podían trabajar por los hijos. Entonces mi papá fundó la guardería Nona Gilma, donde les tenía allá los niños para que ellas pudieran ir a trabajar. Y esta reunión de qué días fue muy particular porque dos señoras que yo no las conozco, o sea, no me acuerdo de ellas sí me conocieron a mí. Estaba muy contenta la señora. Dos señoras de ellas tuvieron a sus hijas allá, que eran bebés, eran niñas muy pequeñas. Esas niñas hoy en día deben tener 40 años. ¿Sí? Eso fue muy particular, muy interesante. A ver, doctor Solo, Eduardo, tengo entendido, me decía el ingeniero Darío Castillo, pues se está mirando la posibilidad de recopilar todas esas memorias, todo eso para plasmar una obra, ¿no? Es importante, ¿en qué anda ese proyecto? ¿Qué posibilidad hay, ¿no? De plasmar esa obra de Zoilo Santamaría Otero. Absolutamente, hombre, por supuesto que sí. Yo estoy hablando con el ingeniero y estamos trabajando en eso y claro, hay que hacerlo. Vamos a hacer ese libro. Eso sería un orgullo muy grande para mí. Somos dados a veces a copiar, a imitar, que sirva eso como un espejo, ¿no? Tal vez de ese emprendimiento, que el empresario también tiene que, en la medida en que en el caso particular un Piedecuesta sea propio de acá nativo o que se forje aquí como empresario, pues la parte social, la parte humana, que quede como un reflejo y qué mejor que un espejo en esos instantes de Zoilo Santamaría Otero. Totalmente, sí, totalmente. Estamos trabajando en eso y eso será un hecho. Claro que sí. Pues doctor Zoilo Eduardo Santamaría Gamarra, uno de los objetivos era hacer memoria también a través de Guanevisión, rescatar también a aquellas personas que fueron emprendedoras, que también reinventaron, visionarios, en fin, porque sigue el proceso, sigue que en lo que es el desarrollo y el crecimiento de una región, y por eso lo hemos invitado en el día de hoy. A usted tengo entendido que le han también propuesto en algunos instantes el bichito de la política, ¿no? A propósito que estamos en las puertas de unos comicios electorales, ¿no? ¿Qué pasó? No. Yo le comentaba al principio que no, a mí sí, al principio, recién cuando terminó mi papá, toda la política, murió él y todo ese tipo de cosas, y uno hereda todas esas cosas, pues mucha gente me buscaba a mí para que los apoyara en política y todas esas cosas. Con el nombre y el sello de Zoilo Santamaría Otero, ¿no? Claro. Inclusive hubo una casa en Piedecuesta que se llamaba Casa Zoilo Santamaría. Casa Cívica Zoilo Santamaría. Se llamó. Pero no, yo se lo comentaba. Pero es que esto no estábamos al aire cuando le comenté esta historia. Yo pensé que ya estábamos al aire. Yo le comentaba que a mí me pedían muchos favores, para prestar el nombre. Y yo, a través de los años, llegué a una conclusión, y es que yo nunca, de todos los alcaldes que hubo, que fueron pues amigos de mi papá y todo ese tipo de cosas, yo nunca fui a buscar contratos de trabajo, nunca fui a que me dieran, a buscar empleos, todo ese tipo de cosas para personas, absolutamente nada. A mí eso no me interesaba para nada. Yo siempre tengo mis cosas, mis empresas. Y entonces llegué a una conclusión y dije, yo aquí en política no quiero nada. Entonces descarté totalmente y no volví a meterme en nada de esos cuentos. El núcleo don Zoilo Santamaría, ¿qué queda? ¿Qué está en este momento? El núcleo familia de don Zoilo Santamaría Otero. Bueno, nosotros somos mis hermanas y nosotros. Y bueno, mi papá tuvo también otras familias que somos todos conocidos y amigos y hermanos, por supuesto, y nos llevamos supremamente bien
con toda esa familia. Su señora madre... No, ella murió ya. Sí. Sí, ella nos fue ya hace casi 4 años. Sí. Pues mi estimado doctor Solo Eduardo Santamaría Gamarra, parte del objetivo era, sabemos que lógicamente hay mucho de qué hablar de ese nombre, de ese emprendedor, de ese visionario. Zoilo Santamaría Otero es alcalde del municipio de Piedecuesta, en fin, un legado que dejó y que por eso lo hemos invitado en el día de hoy. Muy formal, doctor Zoilo, que nos haya acompañado acá en el set del Magazine de Noche. Luis Eduardo, muy gentil, muy amable por su invitación y un cordial saludo para todos. Muchas gracias. De igual manera a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta Santander, Colombia, Suramérica. Todos los hogares que hacen posible que ingresemos a ellos mismos, cordialísimo saludo a través de las redes sociales, a quienes constante y permanentemente nos envían sus mensajes, comentarios, sugerencias, opiniones de la misma manera, a los sistemas de televisión de las provincias que retransmiten esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel como es Guanevisión. Los invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta programación. Mañana, en este mismo horario, estaremos con otros invitados, con otros temas, en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.